Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Camilo para los que no me conocen. Me pueden conocer a través de Self en Self-Platform en Instagram, que somos una plataforma que conecta personas con terapeutas holísticos y espirituales, o en mi Instagram personal como Sabiduría Alienígena. Y este podcast nace de muchos comentarios del último que les subí que con todo el amor del mundo recibí como: oye, me encantó escucharte otra vez hablando solo, me encantó lo que propusiste, me encantó tus ideas. Se sintió bonito, mi ego se sintió halagado, ya acabamos de hablar tanto del ego. Y han pasado unas semanas donde he tenido la oportunidad de ver cómo todos los egos se crean, se destruyen, se hieren, con historias de pacientes, con una historia personal mía que les voy a traer, con historias de referentes míos en la espiritualidad. Entonces como que vi todos estos juegos del ego, y yo en mis retiros hago muchos trabajos de manejo del ego, porque como vamos a ver no es malo, pero hay que saberlo entender. Y bueno, esto nace de ese espacio. Ojalá esto les sirva, les entre, aprendan algo. Los voy a invitar a que entren a este espacio con mucha autorreflexión y con mucha capacidad de autoanalizarse, porque ahorita también voy a sacar tablero y les voy a hacer dibujitos. Esto va a ser mini una clase. Pero antes de empezar, quiero dejarlos con este audio de Lili, una de nuestras terapeutas de Self, espectacular. Muchos de ustedes han ido con ella y la aman, donde ella me pasa su visión del ego, que me encantó, está muy alineada a lo que vamos a hablar, porque quiero que no solo lo escuchen de Camilo, quiero que lo escuchen de algo más. Entonces, antes de yo entrarles aquí con mis miles de notas, escuchen a Lili un momento. Bueno, para mí el ego no es ni un enemigo ni una estructura como que debamos destruir, sino que es como un sello que nos ponen a nosotros cuando nacemos humanos. Entonces esa parte de nosotros que se alimenta de lo vivido, para mí ahí están las heridas, los recuerdos, los miedos, ¿no? Todo eso que nos dolió. Y entonces la función principal es protegernos de volver a vivir eso que tenemos guardadito ahí en ese ego. Lo que pasa es que lo hace desde una parte como muy defensiva, ¿no? Entonces por eso todo el mundo dice, ay, tiene ego. Entonces cuando se le sale la chispa a uno o la superioridad ante el otro y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo funciona el ego? Funciona anticipadamente, controla, ¿no? Muchas veces se resiste a lo desconocido, al cambio. Y el problema es que no suele operar como desde una calma y como desde una visión más amplia, sino desde como unas memorias traumáticas o experiencias que pues el sistema interpretó como pues, amenaza. Y como desde esta mirada psicológica el ego puede llamarse o entenderse como una serie de armaduras emocionales, ¿no? Que realmente son mecanismos internos que desarrollamos para protegernos de la vergüenza, del rechazo, de la exposición, de un dolor emocional. Entonces en este sentido el ego funciona como una estructura defensiva que intenta como mantenernos seguros, y también cuando digamos esta protección termina nos limita como la capacidad de conectar con otros y expandirnos y vivir como desde la vulnerabilidad y como desde la conciencia, ¿no? Creo que no buscamos crecer desde el ego, porque por esto mismo el ego nos limita. Creo que busca es que no volvamos a sentir aquello que alguna vez nos rompió. Otra parte muy importante como para entender el ego es reconocer realmente que el cerebro está diseñado para priorizar la supervivencia antes que la expansión de nosotros mismos. Entonces por eso repetimos patrones, vínculos, conductas, incluso cuando nos hacen daño, ¿no? Entonces el sistema nervioso lo que hace es que interpreta lo familiar como lo seguro, aunque nos duela. Y ahí el ego actúa como un administrador de experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Intenta evitar los riesgos a enfrentarnos a cosas nuevas utilizando las memorias emocionales que tenemos guardaditas en ese ego. Entonces muchas veces
el ego no responde a lo que realmente está ocurriendo, o sea, la mente, por decirlo así, no responde a lo que está ocurriendo, sino a lo que cree que podría volver a ocurrir. Y en la mayoría de los casos, pues lo que intenta es evitar el dolor. Y aunque realmente comparto, Cami, la idea de que el ego puede limitarnos cuando, digamos, nos domina completamente nuestra percepción, también creo que es importante entender que esa estructura egoica no apareció ni para destruirnos, sino como para contenernos, ¿sabes? El problema surge realmente es cuando dejamos que esa parte defensiva del ego se convierta en nuestra identidad. Y empecemos como a vivir reaccionando desde allí, desde esos miedos, desde ese lugar de percepción de no claridad, del yo tengo la razón porque si no tengo la razón no soy validado, bueno, todas estas cosas. Entonces por eso más que eliminar el ego, siento que el verdadero trabajo es entender de qué nos está protegiendo, ¿no? Y por qué nos está protegiendo, porque muchas veces no está reaccionando frente a un peligro real, sino frente al recuerdo de un dolor que el cuerpo y la mente, y como tu sistema nervioso todavía lo tiene ahí guardadito. Y es ahí donde empieza la diferencia para mí entre vivir desde el ego y empezar a vivir desde un espacio de conciencia más amplia, ¿no? Donde seamos capaces de observar sin reaccionar automáticamente, sino porque estoy pensando esto, porque estoy reaccionando así, porque siento esto, ¿no? Entonces es como poder entender los pensamientos, la energía y el espacio donde estamos interpretando la vida, ¿no? Esto cambia completamente la forma en que empezamos a vivir nuestras experiencias. Por eso es tan importante mantener nuestro espacio energético limpio, abrir un canal de conexión con el universo, bueno, con nuestra alma, ¿no? En silencio, adentrándonos a nosotros mismos y preguntándonos desde dónde estamos mirando las cosas, desde dónde estamos reaccionando y desde dónde los estamos viviendo. Bien, entonces con esa introducción que nos da Lili, con esa apertura de entender que el ego muestra nuestras heridas, pero también entendiendo que el ego es nuestro personaje en vida, yo les quiero contar de qué vamos a hablar número uno, les voy a hablar desde mi perspectiva, que es el ego. También les quiero hablar, como siempre, desde el cerebro y la ciencia, dónde vive el ego, porque el ego vive en una parte de nuestro cerebro o en unas partes. Eh, Quiero también que no satanicemos tanto al ego. Esa palabra no me gusta, pero no lo odiemos tanto, porque sí, aunque hay gente egocentrista y sumamente egoísta, el ego tiene unos beneficios que como humanos y como sociedad lo necesitamos y es súper sano, como cuando yo les he dicho que me encanta mi personaje. Eh, Vamos a hablar del ego versus la esencia. Esta parte es la parte más espiritual del podcast, que aquí viene mucho en cómo hago que esto no me duela, cómo estoy yo más en mi zen, más en mi carácter. Les voy a contar de una metáfora que a mí estos días que mi ego se vio afectado fue el ancla para vivir el proceso emocional que viví, y les voy a hablar de una herramienta terapéutica 10 de 10 que se llama el triángulo dramático de Karpman, que si no me equivoco es del 68 o 86, puedo tener la fecha ahí, yo soy malísimo para los números, ya saben, que es algo que de nuevo yo trabajo mucho con mis pacientes en los retiros y que los voy a invitar hoy a que hagan un micro taller. Si pueden ver el video podcast en ciertos momentos se los recomiendo porque les voy a estar pintando, pero los que son más auditivos, por ejemplo yo soy súper auditivo, pues nada, quiten el video y escúchenme. Bien, empecemos por entender qué es el ego. El ego para mí es tu personaje o tus múltiples personajes. Es el personaje que te cuentas a ti, que le cuentas a otros. Todos podemos tener un gran personaje, pero de pronto podemos tener varios personajes. Yo puedo tener el Camilo espiritual, puedo tener el Camilo súper social, puedo tener el Camilo que trabaja en una empresa gigante de educación donde estamos construyendo empresas conscientes, colegios conscientes. Puede ser también Camilo el que está muy conectado con su niño interior y es súper infantil y le gustan los juegos y los videojuegos. Puedo ser también el Camilo que no se deja a nadie, el Camilo prepotente, el Camilo que es muy fuerte en su energía y le gusta proteger y que la gente se sienta protegida con él, tanto, o sea, en los espacios en general. Entonces, uno puede tener muchas máscaras o puede haber un gran personaje, que es este personaje que se construye a través de la vida. Es súper importante entender que el ego tiene una función psicológica en nosotros y como les voy a contar en un segundo, vive en una parte de nuestro cerebro. Entonces lo primero es dejemos
de odiar al ego o decir que está mal vivir en tu ego. Lo que está mal es no vivir en equilibrio y de pronto estar demasiado en tu ego, que ahí es donde empezamos con términos como egocentrismo, narcisismo, y son personas que viven de ellos para ellos, tanto al punto que pueden hacer daño a los demás, ¿no? O manipulo para que todo sea a mi conveniencia. Eso es otro podcast sobre el narcisismo, que de hecho debería invitar a un psicólogo para que hablemos de eso. Escríbanme en los comentarios a ver si quieren hablar del narcisismo, porque es algo que uno escucha mucho, está muy de moda. Y este ego, estos personajes se forman a través de la cultura de tu país, de tu región, de tu continente, de tu familia, de las heridas de tu crecimiento, de qué te formó, qué no te formó, qué te afectó, qué no te afectó. El ego, el personaje o la fortaleza del personaje muchas veces se construye a partir de las heridas de la diversidad que uno tenía cuando era niño. Por ejemplo, yo era un niño que siempre hice las cosas diferentes, le gustaba jugar a cosas diferentes. Mi mamá decía, a Camilo me toca vestirlo de rojo porque él se me pierde y mientras todos los niños están jugando a la lleva, que es un juego colombiano donde si te toco tú tienes que ir a tocar a alguien, no sé cómo le llamen en sus países, porque yo siempre estaba haciendo algo diferente. Y yo hoy en día he usado esa diferencia para diferenciarme en mis formas de comunicarme con la gente, hacer proyectos diferentes, vivir para mí, pero ahí hay una herida de rechazo donde fui diferente, como hombre gay pues también había un rechazo y pues muchas veces cuando alguien habla de mí o habla mal de mí, pues mi herida se toca, ¿no? Y ese ego se toca. Pero lo que les quiero decir es que estos personajes se construyen a partir de la cultura, de la familia, de las heridas psicológicas y por eso alimentar demasiado estos personajes puede llegar a ser peligroso porque ahí es cuando más drama y más crisis hay. Y a esto lo que les quiero decir es, entre más grande el tamaño de tu drama, entre más grande el tamaño de tu crisis, entre más grande el show que hay, tu ego es más grande. Y eso quiere decir normalmente que hay que controlar. Es válido pasar por problemas, es válido quejarse, es válido buscar validación de alguien que me diga, uy, sí está tenaz, pero cuando todo el problema se vuelve tu personaje, ahí ya estás alejado de tu esencia, que ahora vamos a hablar de la esencia, que es la esencia, y ahí es cuando empiezan estas batallas de ego, de me hiciste, me golpeaste, ¿cómo voy a dejar? ¿No? Y ahí entra ese juego, por ende, el sufrimiento. Hay caminos taoístas y budistas que se dicen que llaman mucho a la eliminación del ego y ahora que he estado muy conectado con el taoísmo no habla de la eliminación del ego. El taoísmo habla de la identificación del ego, pero no eliminación, porque no creo que haya un capítulo, un método espiritual para eliminar el ego. Por supuesto que las renuncias materiales, las renuncias a la sexualidad, como les hablé en el último podcast, pueden ayudar, pero no hay forma de eliminar el ego, ¿no? O sea, hace parte de lo que somos como humanos, hace parte de tu cerebro, porque ahorita se los voy a explicar. Entonces empezamos por ahí, por entender que es normal, es natural, pero se puede convertir en un monstruo y eso es lo que vamos a estar trabajando en este taller podcast que vamos a hacer hoy. ¿Qué busca el ego? Y regáleme un segundito, me tomo aquí mi té de clitoria. Para inspirarme, para contactar con ustedes, que al final igual también les voy a dejar un oráculo al final para que a ver qué nos trae ese mensaje del ego. El ego busca protegernos de espacios, sociedades, lugares donde no nos están haciendo bien. El ego muchas veces busca reconocimiento y yo creo que el reconocimiento es lindo, infla el corazón, así como alguno de ustedes me escribió un mensaje súper lindo sobre el último podcast de espiritualidad que yo sentí que fue picante, ¿no? Estaba demasiado honesto. El ego busca control. El ego busca seguridad, el ego es nuestra parte instintiva de yo necesito estar seguro, yo necesito estar bien. El ego necesita mucha pertenencia, que es algo natural y humano como animales que somos, pero ¿qué pasa cuando a mí esa pertenencia me la afectan o ese reconocimiento o ese personaje me lo afecta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahorita les voy a contar de unas historias y es entender que el ego es una herramienta de supervivencia y de comunidad, pero no debería ser toda nuestra identidad. El problema aquí aparece cuando creemos que solo somos el ego. Y escuchen eso de nuevo. El problema y el sufrimiento aparece cuando yo pienso que solo soy mi personaje. Cuando en mi identidad yo solo soy eso.
Y con eso les quiero traer una historia de una paciente que amo, y si estás escuchando esto sabes que estoy hablando de ti, porque es de esas personas que la vida le puso una crisis espiritual muy fuerte, donde por cosas de la vida un cliente terminó trabajando con un cliente, el cliente no me sé los detalles, pero el cliente era como un cliente corrupto y la metieron en un proceso legal y le congelaron sus cuentas y no podía trabajar con más clientes y ha sido un proceso. ¿Y por qué hablo también de ella? Porque ella se ha ido de frente a trabajar su ego, a meditar, a hacer ejercicio, cuidarse, aceptar que su imagen se la tumbaron, ¿no? Como la imagen pública de esta persona que hacía, pero entonces entender, ok, ¿qué soy si me tumbaron esta imagen pública? ¿Cómo vuelvo a mí? ¿Cómo vuelvo a mi esencia? Entonces estamos haciendo un proceso súper lindo y besos y abrazos para ti si estás escuchando este podcast, que yo creo que sí, porque estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo. Y les quiero traer este ejemplo porque ojalá todo el mundo fuera así. Ojalá todo el mundo se diera cuenta que apenas le metieron ese golpe, y voy a decir una mala palabra, perdón, ese putazo a la figura, a la imagen, muchos se quedarían en el, pobrecito yo, me hicieron todo esto, pero esta persona sí, tuvo sus momentos y ha tenido sus momentos donde ha llorado conmigo y me ha dicho mi imagen, mi negocio, mi dinero, pero también ha dicho, no, yo me levanto, yo me reinvento, yo voy a terapia. Y ese es el primer consejo que les quiero dejar. Cuando los golpeen en su ego y estemos ahí, es válido acostarse en la cama unos días, es válido sufrir, es válido llorar, pero el primer consejo es no reaccionar, porque por ahí ya está pasando algo y necesitamos trabajar y necesitamos vernos y entender que ese ego ya está demasiado grande y la vida te está invitando a decir, hey, tú no eres solo eso. A mí me pasó hace muchos años, es una de mis primeras historias de ego. Yo trabajaba para una multinacional gigantesca, una de las 5 empresas de tecnología más grandes del mundo, Uber, y acompañaba a lanzar el mercado en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces mm, yo era muy pequeño, tenía mucha responsabilidad porque empecé con la empresa cuando estaba creciendo y terminé teniendo una carrera súper linda en tecnología y como súper grande en Uber y era el manager o el gerente más joven que tenía la compañía, fue el primer intern del mundo, fui el primer practicante del mundo, entonces era como que se construyó una carrera en tecnología súper linda y un personaje súper lindo. Y resulta que yo decido matar ese personaje en un punto porque me cambio de empresa, yo dejo la empresa y me voy para otra empresa que no era tan grande ni tan conocida y yo tuve una crisis, porque yo dije, ¿quién soy si no soy el Camilo que todo el mundo reconoce porque trabaja en Uber, porque es súper cool, porque trabaja en la empresa más cool, porque en esos años tener una empresa que te pagara el almuerzo, el transporte, yo viajaba por el mundo entero, o sea, de verdad que creo que para todo el mundo era como que este man tiene el trabajo de los sueños de cualquiera y la verdad es que lo era y amé esa experiencia. Pero cuando yo perdí mi trabajo, yo perdí mi esencia, yo perdí mi identidad, no mi esencia, porque yo me identificaba demasiado con ese personaje. Y entonces era, ¿quién es Camilo por fuera de la empresa de tecnología? Y ahí tuve una de mis primeras crisis donde empecé a trabajar en encontrar mi esencia, mi verdadero yo, lo que soy, cuando no tengo estas pantallas, que ahora vamos a hablar de la esencia. Y porque ustedes tienen que entender que para mí la esencia es o sea, nosotros somos una luz, ¿listo? Y el ego son las máscaras en las que nos presentamos ante los demás, las muchas que hemos hablado. Pero cuando yo quito todo esto y yo estoy demasiado identificado con el personaje, yo siento que no soy nada. Pero resulta que al darme cuenta que eso son máscaras, eso empieza a limpiar el camino para darme cuenta de lo que queda, que es tu esencia, lo que está ahí. Ahorita les voy a dar ejercicios prácticos de qué es el ego versus la esencia, ¿no? Para que lo empecemos a identificar. Pero bueno, espero me vayan entendiendo hacia dónde vamos. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de dónde vive en el cerebro. Aunque no hay un lugar exacto, en toda la parte del área prefrontal es donde tomamos las decisiones, donde tenemos identidad, en toda la corteza prefrontal, y entonces por ahí ya hay un lugar donde yo soy el que piensa, yo soy el que trabaja, yo soy el que organiza, yo soy el que gestiona. Hay otra parte importantísima, que es la red neuronal por defecto, o Net Default Network en inglés, que son todos los pensamientos que tenemos donde nosotros mismos. Se dice que ahí vive el ego porque ahí es donde yo construyo el personaje. Ahí es donde yo digo, no me pueden hacer, no me puedo dejar hacer esto, tin, tan, tan, yo soy este personaje. Y sobre todo en el trabajo con medicinas sagradas o con psicodélicos,
lo que hacen los psicodélicos es que apagan esta zona neuronal y es muy fácil darse cuenta quién es uno por fuera del ego. Por eso en las experiencias psicodélicas se da la muerte del ego, que para algunas personas es muy fuerte porque es que se cae el personaje y queda tu esencia. Entonces, una forma de conocer tu esencia sí es a través de la medicina sagrada, pero no es la única. Como les he dicho en todos mis podcasts, hay muchos caminos para llegar a Roma, fan de los psicodélicos, pero no creo que sean para todo el mundo. Y hay muchas formas de hacer trabajo terapéutico y psicológico para eliminar el ego. Yo personalmente siempre recomiendo trabajarlo con un terapeuta. En Self está Gina, Natalia, en la página nuestra, Liliana, que ya la escucharon, que uno puede ir a trabajar con ellos a identificar las crisis, porque las crisis muchas veces vienen de egos dolidos, de personajes que están llamados a morir, y pues ahí suele haber una crisis de espiritualidad. Y también hay otra parte del cerebro que yo creo que hay personas que debatirían que eso hace parte del ego, pero para practicidad de este podcast es la amígdala, que es toda esta parte de aquí abajo, que es donde viven los miedos y los temores, y es cuando el ego se siente amenazado, el personaje se siente amenazado, pues sale el miedo. Entonces para mí el ego también vive en la amígdala, que es ese lugar en el cerebro donde, a ver, si a mí me afectaron mi imagen pública, como el caso de mi paciente que amo, eh, no voy a tener dinero, la gente no va a querer volver a trabajar conmigo, mis hijos van a pensar que yo soy una farsa, ¿no? Como todo ese proceso de miedo que es normal y natural, pero eso es lo primero que nos ayuda a decir, a ver, yo soy mucho más que esto, yo soy un padre increíble, yo soy un amigo espectacular, y ahorita les voy a contar de mi historia porque yo acabo de pasar por una crisis y le agradezco profundamente a esta persona que me hizo pasar por esta crisis porque fue como, wow, qué lindo ver las herramientas que tengo para llegar hasta acá. Entonces el ego, cómo identificar que uno tiene máscaras de ego muy grandes, sobre todo de qué piensan de mí, cómo me veo, cómo me comparo, quién soy, qué tiene esa persona y qué tengo yo. Y el ego naturalmente nos ayuda a trabajar en comunidad, ya seas de derecha, izquierda o de centro. En todos hay ego, pero nos ayuda a estar en comunidad. A ver, egos ya demasiado grandes o demasiado dolidos, por ejemplo, personas que tienen mucha herida del rechazo o dismorfia, y es decir, que se ven cuerpos malos al espejo, pues suelen haber heridas y ahí se construyen egos, ¿no? Ahí se construyen personas que de pronto son adictas a estar pendiente de su físico, también como personas que dicen, así soy yo y así me voy a querer. Eso también es un ego donde de pronto ya descuidas tu cuerpo. Y ni creo que el uno ni el otro, pues para mí está del todo bien, porque de pronto estás demasiado identificado en el ego. Hace poco también conocí a esta persona que está demasiado obsesionada en subir fotos de ella a Instagram haciendo ejercicio, mostrando sus abdominales, mostrando esto. Y cuando tú conoces la historia de esta persona y te das cuenta que en su pasado fue gorda, te das cuenta que la persona que necesita esa validación externa es ese ego herido grande que necesita la validación, porque adentro sigue habiendo la herida de la niña gorda que necesita la validación. Por más de que hoy en día es la triple contra mamacita más mamacita de la vida, sigue necesitando la validación externa y ahí hay un ego muy grande que necesita esa validación. Imagínense lo que le puede pasar a esa persona donde empiece a retener líquidos, donde tenga un accidente y no pueda hacer más ejercicio. ¿Quién es fuera de todo ese ejercicio y ese cuerpo perfecto? ¿No? Y eso los invito a ustedes. ¿Quién son si les quitan los personajes? ¿Quién son? ¿Quién eres si te quitan el ser banquero? ¿Quién eres si te quitan ser el Camilo chamán? ¿No? ¿Quién son cuando dejan de ser mamá? Una de las crisis más famosas que ha habido en la humanidad, las crisis de los 40, 50, cuando mamás o padres que se han dedicado su vida a crear, el hijo sale de la casa, se va volando, hace su vida. Entonces, ¿quién soy? Mi hijo ya no me necesita. Entonces, como mi hijo ya no necesita, ya no soy mamá. Entonces, esos procesos de ego. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a reflexionar es, ¿cuáles son esos personajes que tengo? Porque esos personajes, al verse afectados, van a generar sufrimiento, van a generar drama, van a generar dolor. Y de nuevo, los personajes no están malos. Yo he matado miles de Camilos y he creado miles de Camilos y hacen parte de nuestra naturaleza, pero ¿quiénes son esos personajes? ¿No? Entonces ahí viene un ejercicio. Ahora, antes de empezarle a tirar un poquito feo al ego, porque vamos a trabajar en la diferencia del ego y la esencia, el ego nos ayuda a poner límites. Es, oye, esto me duele,
me alejo de ti. Acuérdense que vayan al podcast de límites, por si no se lo han escuchado con Paula Silva, el límite me lo pongo yo, no al otro. Nos da autoestima, porque cuando yo identifico que de pronto fui una persona herida y me alimento y tengo buenos hábitos y camino el camino de la conciencia, me da autoestima, nos ayuda a perseguir metas, nos ayuda a crear identidad. Yo creo que el ego nos permite esa diferenciación de sentirnos únicos y qué delicia sentirse único, qué delicia sentirse visto, diferente, con tus máscaras, pero qué delicia, ¿no? Nos permite adaptarnos socialmente. Yo soy el runner, yo soy el corredor. Ah, tú también eres corredor. Listo, podemos ser amigos. Yo tomo honguitos, tú también. Team, podemos conectar. Los personajes nos ayudan a conectar con otros. También hay veces nos ayuda a separarnos de otros. Ojalá saberlo manejar, porque hay gente que con su personaje de ego lo utiliza para insultar, bajar a otros del lugar, decir yo soy más que tú y tú hiciste esto mal y yo soy esto. Yo discrepo con ese ego porque ahí ya hay mucho ego espiritual. Donde tú utilizas tu imagen para hablar mal de otros. Tú puedes tener muchas discrepancias con los otros, súper válido, pero creo que ya cuando atacas al otro, ahí hay un ego espiritual. Eh, y creo que sin ego sería difícil sobrevivir, conectar con otros. Eh, yo también creo que en el ego hay cierta creatividad, expresión, ¿no? Los artistas, los que pintan, los que bailan, los que hacen empresas, yo soy el CEO, yo fui el emprendedor. A mí me parece que todos esos personajes son personajes, yo los admiro mucho, disfruto mucho ver el personaje de las personas, amo ver el personaje de mis pacientes, de mis amigos, y me siento súper orgulloso de los personajes de la gente, porque yo creo que a eso venimos a este videojuego, a esta película, donde venimos a montarnos en estos actores. Y ahí viene la primera metáfora que yo les quiero dar, y es, el ego es el actor, la luz de la película es la esencia. Ustedes son el actor que tiene un nombre, que tiene una historia, que tiene un rol, que tiene algo que demostrar, que tiene algo que hacer y que quiere que el mundo lo vea. Ustedes son el actor de la película, ¿listo? Si yo elimino al actor y elimino la escenografía, ¿qué queda? Un proyector de luz, una luz que se proyecta, que puede tomar miles de formas, que es tu esencia, tu alma, tu espiritualidad, tu espíritu. Entonces es súper importante recordarnos siempre que jugamos unos papeles de actores, pero que si todo eso se elimina, sí queda algo, y es esa luz, y es esa esencia, y es esa alma, es ese espíritu. Porque las crisis espirituales suelen venir de cuando se me muere el personaje y yo pienso que no soy más. Y yo por eso en mi consulta, cuando la gente viene con duelos, con procesos o crisis espirituales, y lo mismo cuando la gente va donde Nati, donde Lili, donde las terapeutas que tenemos, es, tú eres algo más que eso. Y la crisis del alma, la crisis espiritual es entender que yo soy más que ese personaje que murió. Y ahí viene la pregunta del siglo. ¿Qué soy? Y yo sí los digo, de pronto hay gente que ha descubierto este camino desde un lugar muy lindo. A mí personalmente, matar mis máscaras y redescubrirme ha sido un proceso a través del sufrimiento. Hoy en día ya lo hago más desde el gozo, salgo más rápido, entiendo que estoy en el juego de cambiar de actor o de cambiar de película, pero antes me costaba muchísimo. Yo vivía demasiado aferrado a mis egos y de hecho hace muy poquito pues tenía esta historia que se las quiero contar, pero antes de contársela quiero hablarles de la alegoría del taoísmo del ego. ¿Listo? Entonces si pueden ver aquí la pantallita, pueden ver lo que les voy a pintar y es, imagínense que esto es un cuerpo de agua. Vamos a decir que esto es un lago. Este lago es nuestra esencia. Cuando tú estás viendo un cuerpo de agua, un lago calmado, se ve súper puro, se ve súper limpio, es un espejo. Y si yo estoy aquí y me veo al espejo de agua, yo me veo tal cual como soy, ¿no? Si yo me veo al espejo del agua, yo me veo tal cual como soy, me veo en mi pureza, en mi esencia, en mi alma, en mi luz. Y yo quiero que piensen en la esencia, con esos momentos que uno como que solo piensa en amor, uno está súper iluminado, no tiene la guerra contra nadie, uno está como en su vibe, en su vibra, en su luz. Pero resulta que hay veces a este personaje que está en el agua, porque acuérdense que el agua es la Matrix, el 3D, hay veces le tiran piedras. Y estas piedras generan oleadas que distorsionan la imagen, hieren la imagen, la cambian. Entonces cuando nos hacen daño a nuestros egos, mi imagen, o cuando nos hieren o
me traicionaron y yo soy una mujer que nadie traiciona, no, nos dañan esta imagen. Lo que dice el taoísmo de esta imagen es que nosotros lo que tenemos que esperar es a esperar a que estas olas del lago se eliminen para volver a nuestra esencia. Y entonces cuando estamos viviendo procesos en los que nuestro ego se afecta, lo más importante es permitir que el lago se calme y volver a nuestra esencia. Todos me van a decir, uff, pero es que volver a eso es dificilísimo, Camilo, y te creo. Yo, por ejemplo, cuando mi ego se hiere, necesito 2, 3 días de mucha meditación. Se lo subí en estos días en un video en TikTok. A mí lo que me sacó rápido de un proceso en el que mi ego se afectó muchísimo fue la meditación y el silencio y entender que lo que me acababan de hacer, porque me paré en mi víctima, ¿no? Fui víctima de un tipo de descreditación en internet. Lo que me acaban de hacer me dolió mi ego, pero fue gracias al silencio y la meditación que yo logré salir de ahí, logré actuar con amor, logré no responder, ¿no? Porque ahora muchas veces cuando el ego te lo golpean, tú lo primero quieres es responder, golpear, pum. Y a ver, hay momentos que uno tiene que saber poner límites a uno, sobre todo en casos donde ya hay violencia física, donde, claro, sí, se está afectando tu ego y todo, pero pues claramente toca poner límites y ahí es cuando yo les digo que hay una parte del ego que hay egos que hay que defender, pero también hay egos que hay veces se hieren cuando están demasiado grandes, ¿no? Y entonces vale la pena echarles una podadita y decir, oye, ven, contrólate un poquito, no pasa nada, relax. Esto se trata más de la otra persona. No sé, digamos que vas manejando y alguien se te atraviesa y tú, hijo de tantas, pinche pum. Oye, ven, bájate de ahí, no te han hecho nada, relax, ¿no? Y ahí es cuando los egos están muy grandes. Les voy a contar una historia, y esto es historia de la semana pasada, y es una persona en redes utilizó un video mío que dándole el punto a la persona, era muy fácil de sacarlo de contexto, era como un video muy funable y cancelable porque, a ver, no explico muchas cosas de cómo yo hago mi consulta, pero esta persona puso en tela de juicio o en crítica mi forma de dar consulta, ciertas palabras que utilicé y mira, la persona ya lo que quiera pensar, yo no tengo ningún problema con que tú pienses diferente a mí. Lo que a mí me afectó demasiado es que esta persona usaba mi imagen, mi video, mi arroba, diciendo, no, y esta persona que se hace llamar guía espiritual, yo nunca me he llamado guía espiritual, y ustedes que me han seguido aquí, ¿qué es lo número uno que yo les digo a ustedes? Que yo no quiero que ustedes me llamen guía espiritual. Y yo no soy guía de nadie, yo no soy gurú de nadie, yo soy Camilo que tiene unas herramientas. Entonces todo eso se los cuento porque me sentí como político que le hacen como escrutinio público, porque independiente de cuántas personas vieron o no los videos, yo decía como, wow, estás afectando mi imagen, me estás afectando a mí, me estás afectando mi negocio, claro. Y empezó Camilo, y no, y le voy a cancelar las cuentas, y es más, una amiga que es influencer me mandó un hacker, y entonces empezaron todas estas pruebas de ego donde, claro, yo decía, puedo pagar a un abogado porque estás usando mi nombre y mi arroba y mi marca registrada, puedo pagar un hacker, cuésteme lo que me cueste y puedo dañarte todo tu negocio, puedo salir a responderte, a decirte, oye, tú no me conoces, ¿por qué dices esto? Y entonces estos primeros días fueron de, voy a salir a defenderme porque mi ego es así, porque yo soy grande, porque yo soy mucho. Y lo primero que hice fue no reaccionar, escribirle a tal personas que son referentes para mí, no reacciones, no reacciones, medité y preciso me acordé que me acababan de echar no una piedra, me habían echado una piedrazo. Porque si algo estoy orgulloso yo es de quien soy como terapeuta, de quien soy como Camilo espiritual, y ese piedrazo sacudió toda mi imagen, me puso a mí esta en duda de lo que yo era, y ya después cuando pasó dije, yo no voy a reaccionar, yo no voy a decir, allá ella, es más que esa persona haya usado mi imagen, mi cara, habla más mal de ella que de mí. Sí, ella cogió un video que daba para malinterpretarlo, estoy súper de acuerdo, yo digo, era cancelable, pero habla más de ella y sus ganas de ese ego espiritual, de uso tu imagen para decir que tú estás mal para yo quedar bien, ¿no? Y dije, no va a reaccionar. Esto es un universo polar, hay diferencia, ella entendió lo que quiso entender, creo que hasta tiene par cositas que tiene un punto súper válido, lo que pasa es que no me conoces, no sabes si lo hago o no lo hago, y decidí no reaccionar. Y yo sé que muchos de ustedes me hubieran dicho, uy, no, ¿cómo no le contestas? Es más, muchos seguidores me mandaron el video diciendo, Cami, contesta. Yo dije, no, si esto me va a quitar followers a mí, está perfecto. Esa no es la gente que yo quiero que me siga. Y pasó, oigan, lo más mágico del mundo. Esto yo todavía no lo puedo creer.
yo no reaccioné a los videos, por aquí, por acá, y de la nada empieza a llegar un crecimiento de followers loco, de gente que yo no conozco y me empiezan a decir, oye, es que llegué a ti por este video, oye, llegué a ti por este video, y vi tus otros videos y cero lo que dicen en ese video, y necesito consulta contigo, y los que saben, tengo la agenda reservada hasta agosto. Y fue tan lindo como Dios me respondió diciendo, te golpearon en tu ego inflado, en el personaje de las redes sociales, pero tú eres más que eso. Tú no eres, es más, las redes sociales de Camilo se pueden desaparecer y tú vas a seguir siendo este terapeuta con el que algunas personas conectan. Y les cuento esta historia porque quiero impulsarlos a que no reaccionen ante sus egos. Yo me di cuenta que mi personaje estaba inflado y que debía traerlo un poquito y que de pronto si una persona tenía un feedback sobre mí era válido. Me hubiera encantado que esta persona me hubiera escrito directo como, oye, que no, esta práctica espiritual está como rara, pero no, pues ella optó a usar mi imagen y allá ella, de nuevo, trata más de ella que de mí eh, y no reaccioné. Y les voy a contar otra historia. Una de las podcasteras que yo más respeto y amo y me identifico es Sabiduría Psicodélica, Janina Tomasini. Eh, y otra persona que yo seguía, que no les voy a decir el nombre de la otra persona, pero era alguien que yo seguía en redes, una vieja que se llama La Bruja X, y con el tiempo yo me empecé dando cuenta que esta persona estaba funando, cancelando a mi otro referente. Eran dos personas pues, que yo seguía en redes y me gustaba su contenido. Y la persona que estaba tratando de cancelar a Janina, todos los videos se trataban de hablar mal de ella, decir unas cosas irracionales, que yo dije como que, a ver, esto ya es bullshit, esto ya es mierda, esto está muy raro. Y claro, cuando me pasa esto tan similar, yo seguí viendo los contenidos de Janina y los contenidos de esta persona eran contenidos de luz, de amor, de buena onda, de ego, de meditación, de viajes, y la otra persona seguía en ese rollo. Imagínense quién era la persona oscura. Está clarísimo, porque supuestamente la persona que está fundando a Janina era un ser oscuro. Entonces me pareció muy loco el tema de la polaridad en las redes y fue como un ejemplo muy cerquita que dije, pucha, ahí está, la gente entiende lo que quiere entender, pero como Janina no se identificó en su ego, no tuvo que defenderse de nada, simplemente siguió existiendo, la otra persona estaba en un trip espiritual súper heavy. Todo esto para decirles que yo creo que en la vida muchas veces vamos a tener situaciones en las que nuestro ego se va a doler, donde nuestro ego lo van a afectar, donde nuestro ego le van a hacer algo. Te van a despedir, te vas a separar, alguien va a inventar un chisme de ti, alguien te va a decir gordo o gorda, alguien por cosas de la vida te estafan y terminas tú metido en un rollo legal que ni siquiera eres tú, como le pasó a esta persona que les contaba. Pero lo más importante en esos momentos es, uno, identifiquemos nuestro ego. Dos, no reaccionemos. Y tres, busquemos la forma de encontrar nuestra esencia. Porque ahí es cuando en el budismo te dicen que el sufrimiento no existe. El sufrimiento existe por esta creación de estos personajes, que como ya les dije, existen, los creamos, y yo creo que tarde que temprano hay que darse cuenta que están ahí, pero es no identificarnos de más con estos personajes. ¿Listo? Entonces, contándoles esa historia, yo quiero que hablemos un poquito del ego versus la esencia. El ego busca validación. Si Camilo no hubiera tenido este ego, yo no hubiera buscado que a mí me validaran. A mí me encanta cuando ustedes me mandan mensajitos de amor, pero miren que yo también he aprendido a no tomármelos tan en serio, porque creo que también que eso infla el personaje. Y esto que me pasó hace poco fue recordarme un poquito, hey, ni te infles con el tanto bien, ni escuches el que habla mal de ti, porque por ahí también hice un podcast muy grande, muy viral, con una de las cadenas de radio más grandes de este país. Y si ustedes van a leer los comentarios en ese podcast, pucha, la mitad me funa, la mitad me endiosa y viene y me sigue a redes. Entonces, claro, aprender que el ego necesita validación de la buena o de la mala. El ego compara, el ego controla, el ego teme perder. ¿Qué temía perder, Camilo? Ay, mis followers, que he crecido con tanto amor, mi imagen, que... Y después me di cuenta, si esta gente me va a dejar de seguir, me va a seguir la gente que me quiere, que me conoce y que se ha dado la oportunidad de conocerme. Y si tú de pronto me dejas de seguir o si tú de pronto no quieres estar más conmigo, pues es súper válido, o sea, está perfecto, para eso son las redes, ¿no? Alguien también me decía como, oye, felicitaciones por tu primer fonado, me decía una influencer.
Y otra persona me decía, algo tienes que estar haciendo bien para estar siendo referente para bien o para mal. Entonces, todo eso se los digo porque para mí fue muy fácil ver el ego. Yo dije, esto es el personaje del Camilo de redes sociales que le están dando duro contra el muro, como el programa colombiano, ¿se acuerdan los que viven en Colombia? Y decidí no reaccionar. Y no pasó nada y espero que se quede ahí. Y si alguien decide volver a hablar de mí, para eso son las redes. Sí creo que usar la imagen de alguien es bien density y es maldad pura, pero cada cual ve cómo crecen redes. Y ahí voy a la esencia. ¿Qué hace la esencia? ¿Cuál es la esencia de Camilo? No reaccionar. La esencia en su estado natural es paz. La esencia conecta, la esencia acepta, la esencia simplemente es. Y entonces cuando yo empezaba a hacer estas meditaciones y empezaba a estar a hablar de donde les estoy hablando hoy, en esta tranquilidad con lo que pasó, simplemente entendí que ese era el Camilo, que Camilo podía conectar de nuevo con el amor y con la luz, que Camilo le dedicó una oración muy grande a esta persona, porque creo que uno puede compartir contenido y diferenciarse de alguien sin dañar imagen y ojalá esa persona pueda ver esa luz de no es necesario dañar a alguien públicamente. Puedo diferenciarme, pero no te tengo que dañar, porque aparte, pues genuinamente ustedes me conocen, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Eh, Creo que la esencia es lo más puro y es esa tranquilidad que somos, pero el reto es que muchos de nosotros no hemos hecho trabajo espiritual para identificar nuestra esencia. Y eso es un poquito de lo que quiero que hablemos. Entonces, cosas que anoté. La esencia es víctima. El ego es víctima. Ya vamos a hablar del rol de la víctima. Culpamos a las demás, a nuestro sufrimiento, todos me hicieron. En estos días una persona me escribía, es que por culpa de esta bruja yo tengo cáncer y todo se me cayó y yo, uy, oye, si tú vas a trabajar conmigo esto, yo te voy a decir que lo primero es que yo no te voy a aceptar que te victimices. ¿Te pasó algo malo? Sí. ¿Te valido? Y qué duro. Pero venir a decir que todo esto es culpa de una bruja, no. Responsabilízate. Ya te pasó, vamos a salir de esta juntos, ¿no? En la esencia nos responsabilizamos. Me dio un cáncer porque estaba deprimida, porque vengo comiendo mal, me dio un cáncer porque necesitaba un sacudón para hacer un cambio de vida. Normalmente las personas que yo conozco que se sanan de cáncer suelen hacer esos procesos. Tengo una de mis pacientes, esta es la paciente que más años lleva conmigo, 5 años lleva conmigo. Y esa es la única persona que llueva, truegue, lo relampaguee. Si esa persona me dice necesito hablar contigo, bueno, hay dos. Yo les saco un espacio, así me toque levantarme a las 5 de la mañana. Porque el resto ya todos les digo, oigan, en agosto. Esa persona superó un cáncer, pero cuando entendió que el cáncer venía de unas tristezas, unos remordimientos y unos procesos, fue súper lindo cuando ella se conectó con su esencia y se sanó. El ego tiene falta de responsabilidad sobre la vida, todo me pasa, yo no soy responsable que nada. En la esencia yo soy responsable, yo lo puedo cambiar, yo puedo encontrar serenidad en esto. En el ego hay demasiado estrés y demasiada ansiedad. En la esencia hay ese estrés, esa ansiedad, pasa y vuelvo a la calma del río. En la esencia yo veo la realidad más neutro y desde más arriba. En el ego lo veo desde el personaje. En el ego yo me vuelvo el personaje de la película. Se me olvida que yo soy la luz de la película. En el ego yo me creo demasiado el personaje. Me creo demasiado que si me echaron de la empresa y ya no trabajo para esa empresa no soy exitoso. En la esencia no. Entiendo que soy mucho más que eso. En la esencia yo actúo sin expectativas, desde el amor, desde el bien. Y en la esencia yo creo que hay mucho silencio y mucho disfrutar de mí. En el ego necesito mucho de el carro, la casa, la fiesta, el cuerpo como me veo, los likes o la validación en redes como le pasó a Camilo, ¿no? En la esencia yo no necesito de eso. En el ego sí, ¿no? En el ego hay demasiada reactividad emocional. En el ego yo de una salgo a defenderme, salgo a decir mi dignidad. En la esencia es me calmo. Si tengo que ponerme un límite, irme de acá lo pongo, pero no salgo ni a golpear, ni a pegar, ni a responder y estoy en mi esencia. Eh, en el ego hay mucho de es que tú tenías que haber hecho, tú tienes que hacer, yo fui tu madre, yo hice todo esto por ti. En la esencia hay, yo acepto que el fluir de la vida es que los hijos se vayan y ahora quién soy esta persona, yo soy esta persona amorosa que está disponible para mis hijos, sea lo que sea.
En el ego hay mucha reacción impulsiva y hay mucha alusión a es que yo soy esta persona o yo fui esta persona o yo quiero ser esta persona y hay mucho personaje. En la esencia hay mucho presente. ¿Quién eres tú en este momento? ¿Qué está pasando contigo en este momento? Entonces, espero eso les haya ayudado un poquito a diferenciar. Y muchos de ustedes me van a preguntar como, oye, bueno, pero ¿qué ejercicios puedo hacer para vivir más en mi esencia y eso? Número uno es, ahorita vamos a hacer un ejercicio del triángulo dramático, ya se los voy a contar, pero es identificar qué máscaras del ego tienes. Ahorita vamos a hacer el de Cartman, que es una muy clásica, que es muy bueno, pero es identificar qué máscaras del ego tienes, qué personajes has construido. Y yo haría el ejercicio de matarlos simbólicamente y entender quién eres por fuera de esos personajes. Quitar todo de la película, ¿no? Si estamos en una película de Hollywood y vamos a pintarlo, a ver aquí, eh, y jueguen conmigo en esta pintada. Pero esto que estamos viendo aquí es la luz, la esencia. Pero resulta que vinimos a esta encarnación y esta encarnación ocurre en un terreno donde yo tengo una casa, pues ojalá todos los que me escuchen tengan su casita, donde yo soy un personaje, donde soy un personaje que tiene de pronto una pareja y de pronto tiene X dinero y de pronto vive tal cosa, pero ¿qué pasa si todo esto desaparece? ¿Quién eres? Ahí vienen las crisis espirituales. Cuando tú no sabes lo que eres, cuando tú no sabes que eres amor, cuando tú no sabes que eres más de lo que dicen las otras personas, hay crisis espirituales. Y se los voy a adelantar. A todos nos llega una crisis espiritual. Ya sea a través de una enfermedad, a través de una crisis financiera, a través de una funada, a través de un duelo, algo perdemos. A todos llega un momento que si estamos demasiado personificados con el ego, la naturaleza de este videojuego, de esta película, es que en algún momento nos toca decir, yo ya no soy eso. Entonces yo no creo que nadie pueda no pasar por esto. De pronto algunos van a tener casos mucho más fuertes como el de mi paciente que literal le cortó, o sea, fue un tema muy pesado y yo la valido mucho. De pronto para otros va a ser perdí mi trabajo y a los 3 meses consiguen otros, pero yo creo que todos dentro de un espectro vamos a tener que jugar con esas máscaras del ego, ¿va? Bien, y entonces ahora vamos a hablar del triángulo dramático para ir cerrando el podcast. Y este triángulo dramático yo me acuerdo que lo aprendí por allá en un retiro hace como 6 años y fue lo que más me quedó del retiro. Y yo en el retiro hice medicinas, en ese retiro hice de todo, pero me acuerdo mucho de este triángulo dramático que le aprendí a este facilitador y me encantó. Porque yo creo que todos caemos, hemos caído, caeremos y todos nos estamos moviendo dentro de este triángulo. ¿Listo? Entonces el triángulo dramático literal es un triángulo donde tenemos arriba la P de el perseguidor, después tenemos la víctima y después tenemos el salvador. Ya se los muestro. Y les voy a explicar. Entonces tenemos el perseguidor, la víctima y el salvador. Y todos hemos caído en alguno de estos tres, o caemos, o entramos y salimos, o en verdad nos hemos caído toda la vida. Vamos a empezar con el perseguidor. El perseguidor es esta persona que persigue a los otros de forma literal o simbólica, donde es el que le dice a los otros qué tiene que hacer. Y es que, ay, no, imagínate que me pasó esto, pero si te dije que vos tenías que hacer cosas. Yo, por ejemplo, a veces soy súper perseguidor. Y es más, la vida me acaba de tirar una perseguidora encima como para decirme, hey, espejo, tú a veces has sido perseguidor. Porque lo que hizo esta persona conmigo en redes es ser perseguidora. Yo sé más que tú y tú no deberías hacer esto y te voy a perseguir y te voy a juzgar y yo soy un juez. Es esta suegra, abuela, mamá, papá que se las sabe todas y persigue a los otros y todo el tiempo está recordando a los otros qué hacer. Entonces el perseguidor es este que todo el tiempo le recuerda a los otros qué hacer. Muchas veces en la pareja caemos en perseguidores. Es que tú tienes que hacer y tú tienes que lo otro y tú tienes como que, uff, un perseguidor cansa muchísimo. Yo a veces soy muy perseguidor, lo acepto, lo abrazo y por eso creo que hay veces la vida me manda perseguidores para yo achiquitar eso y agradezco infinitamente esos llamados de atención. Después tenemos los salvadores. Imagínense que Camilo empezó a ser terapeuta porque él quería ser salvador. Camilo quería estar para otros como nadie estuvo para él. Camilo quería salvar a los otros porque nadie lo salvó a él. Y entonces yo tenía que ser esta persona que tenía que ayudar a todo el mundo y estar para los otros y ser validado y que todo el mundo dijera, ay, tan bonito, tú siempre me ayudas y tin y tan, salvar.
Muchos de ustedes, muchas de ustedes son rehabilitadores de gamines, como digo yo, o decimos en Cali, un gamín es un habitante de la calle, ¿no? Como esas mujeres o esos hombres que les gusta conseguirse el que más mal esté, el más patán, el más difícil, la mujer más grosera, más tóxica, más celosa, porque uno la puede cambiar. No, no, es que yo lo puedo cambiar, yo le puedo ayudar. Eso es el ego del Salvador. Y después viene mi favorito, y de hecho es el que menos me aguanto personalmente cuando tengo personas así cerquita, y es la víctima. No es que me hicieron, no es que yo tengo artritis, entonces toda mi vida he sufrido y pobrecita yo, y no es que imagínate que, y es, a ver, yo te valido que a ti te han pasado cosas malas, pero no todo te lo hacen. Yo por ahí tenía un amiguillo que siempre era, no, y es que me dijeron esto, y es que me dijeron lo otro, y es que no me invitaron, y es que se fueron a comer sin mí, y es que imagínate que mi ex me dijo esto, y es que imagínate lo otro, y es... Y entonces son estas personas que si tú eres esta persona, te digo, hay pilas, eso es ego desmanejado y de mucho sufrimiento, donde todo te pasa. Y nunca aceptas y te haces responsable que la vida es la vida, como les dije hoy en Instagram, la vida siendo la vida, y que nos tenemos que responsabilizar y que las únicas víctimas reales son los niños, los disabilities, se me fue la palabra en español, o sea, que están incapacitados por algo físico o mental, y los abuelitos, que ya no se pueden mover. De resto, independiente de lo que te haya pasado tu vida, de muy grave a no tan grave, porque sabemos que hay casos muy densos, párate en tu adulto y responsabilízate y vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Yo le digo a la gente que viene a mi consulta, te escucho, te veo y te abrazo porque qué horrible haber vivido una violación, porque me tocan casos así. Pero ven, yo quiero ser el solo hoy en tu vida y vamos a abrazar esto y lo vamos a sanar y vamos a avanzar y vamos a procesar. Entonces, un perseguidor en exceso de ego, a todo el mundo le dice qué hacer, todo el mundo lo hace mal, esa persona es perfecta y eso es un exceso de perseguidor. Un perseguidor sano es una persona que da un buen consejo, es una persona que pregunta, oye, ¿quieres saber mi opinión? ¿Quieres un consejo? Sí, te lo doy. Es una persona que si alguien los busca para consejo, lo dice, pero no desde yo espero que tú lo hagas, sino es, hey, tú estudias, yo te estoy dando mi consejo. Hace poco me pasaba con mi pareja que me decía, no, es que yo ni le doy consejos a él porque él siempre hace lo que quiere. Y yo me volteo y le digo, ¿y tú qué esperas? ¿Que haga lo que tú dices? Ah, pero entonces, ¿para qué me pide el consejo? Perseguidor. A ver, el otro hace con su vida lo que se le dé la freaking fucking gana. ¿No? Entonces creo que muchos hay veces caemos en el perseguidor. Ay, yo le di el consejo de no volver con el ex y volvió. Todos hacemos de nuestra vida un valero. ¿Listo? El Salvador. Un Salvador sano es una persona que está al servicio, es una persona que ayuda sin esperar nada a cambio. Para mí un Salvador sano es el buen cristiano. Para mí ese es el cristiano de verdad, de verdad, de verdad, que vive la palabra de Jesús. Esa persona que no tiene juicios, que no le vale huevos si tú eres de plata o no de plata, si eres gay o no eres gay. Y hay amor para todo el mundo. Es esa persona que tú estás pasando por un mal momento y te dicen, hey, ¿quieres que te ayude a trastearte? Ese es el ejemplo que siempre les doy. Un Salvador sano está ahí, pero no espera nada a cambio. Después cuando le pasó a alguien y de pronto nadie apareció, uno dice, ah, yo estuve para todo el mundo y nadie estuvo para mí. Eso es un salvador con víctima. Un salvador tóxico es un salvador que quiere ayudarle a todo el mundo todo el tiempo. La primera lección para ser un salvador sano es entender que tú no puedes sanar a nadie. Tú no puedes ayudarle a nadie. Tú puedes acompañar, pero tú tienes que dejar que cada persona viva su proceso. Tú no puedes salvar a tu papá, tú no puedes cambiar a tu mamá, no puedes, haz las paces. Un salvador sano hace las paces con eso. Pero cuando piden la ayuda, un salvador lindo, un buen cristiano, va y ayuda. Y ayuda con un amor, ayuda desde una entrega, ayuda sin querer nada a cambio. Y un salvador sano es impresionante. Los terapeutas que yo más respeto son esos terapeutas que, claro, reciben dinero por sus consultas y espero que nadie trabaje gratis, pero cuando de verdad se le nota que lo hacen por mucho amor, lo hacen desde ahí, desde esa esencia, eso es un salvador sano. Ahora vamos a la víctima. ¿Qué es una víctima sana? Una víctima sana es una persona que reconoce que le hicieron mal, una persona que reconoce que tiene una enfermedad, una persona que reconoce que le hicieron esto, pero una víctima sana se responsabiliza que la única persona que lo va a poder sacar de ahí o la va a poder sacar de ahí soy yo mismo. Eso es una víctima sana. Sí, perdí mi trabajo, me dejó mi esposo, la vida está dura, pero yo me voy a sacar de aquí y voy a identificar qué soy, cuál es mi esencia.
Una víctima no sana es, pobrecita yo, me pasó todo esto y no puedo hacer nada y nadie me ayuda y todo el mundo me trata mal y mis vecinos hacen esto y te quedas en ese discurso tanto que te reconoces como la víctima. Y algo muy peligroso que suele pasar con las víctimas, y esto Eckhart Tolle lo habla en El poder de la hora, él llama el cuerpo del dolor, para los que se lo han dicho, y es cuando yo me identifico tanto con mi enfermedad física o mental que esa ya es mi identidad. Yo soy la discapacitada, entonces todos me deberían dar espacio. Me pasó con una persona muy cercana que iba en una fila y no le dieron paso, iba con bastón. Y entonces salió este ego, oiga, yo soy discapacitada, usted me tiene que respetar. Y es claro, esa persona está tan montada en su discapacidad, no le iba a pasar nada a esta persona si esperaba un poquito más. Obvio que lo educado es darle la opción a la persona del bastón, pero esta persona estaba bien, créeme, la conozco. Y se identifican demasiado con su enfermedad, tanto que se vuelve su historia y su personaje, porque uno puede contar su historia de la enfermedad, de la discapacidad, del reto, aprender y compartirla, pero es siempre desde el pobrecita yo y todos me salen a deber. Uy, oigan, sí que uno le debe a una víctima. Esto suele pasar muchas veces con papitos, con mamitas, con parejitas, donde pobrecito, 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 y uno les sale a deber por todo. Y pues yo personalmente trato de alejarme de muchos de esos personajes porque a mí me desgastan, ¿no? Como yo vivo un poco en el otro espectro, me desgastan mucho. Entonces la tarea que les dejo es, hagan un ejercicio reflexivo sobre estos tres, díganme con cuál de los tres se identificaron más, o pues díganse, pero si me quieren escribir en Self o en mi Instagram, los leo con todo el amor, o acá en los comentarios, y vean qué pueden hacer para salirse un poquito de ese personaje. Si necesitan un poquito de guía, oigan, ChatGPT conoce esto de pe a pa, se llama el triángulo dramático de Karpman, con K, Karpman, es muy famoso y tú le puedes decir como, oye chat, me identifiqué que en el triángulo dramático de Karpman soy El Salvador, ¿qué ejercicios me recomiendas para salir un poco de mi Salvador? Y así puedes empezar a trabajar en tu ego para que cuando afecten tu ego no te duela tanto. Bien. Gracias hasta aquí por escucharme. Si este podcast les ha resonado, compártanlo, síganlo, mándenselo a alguien que de pronto crean que les pueda servir. Pero para cerrar, les voy a dejar un mensajito de este oráculo de hongos que amo, que por cierto lo pedí de Temu, le tenía cero expectativas, no es el más lindo, es un oráculo de hongos, pero oigan, los mensajes están súper lindos. Y vamos a ver qué mensaje hay. Los momentos especiales siempre dejan huellas suaves en el corazón, recordándote la alegría que alguna vez compartiste con tu pareja. Estos recuerdos son testigos de la profundidad de la relación y te permiten sentir con mayor claridad la importancia del otro. Al mirar de nuevo esos fragmentos, la gratitud fluirá naturalmente en tu corazón. Interesante, no sé qué tan relacionado esté con la conversación, pero llevémonos ese mensajito de recordar para validar, para tener ese amor hacia el otro. Y de hecho, miren que si lo conecto, yo creo que cuando uno conecta con el recuerdo bonito, conecta con la esencia. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de una relación? Cuando están bien, cuando están en amor, cuando las cosas fluyen, cuando se hablan desde el respeto y la comprensión. ¿Cuál es el ego de la relación? Tú me hiciste, tú no me respetas, tú me, ¿no? Víctima. Entonces yo creo que conectar con los recuerdos puede ser un ejercicio muy bonito que podemos hacer para volver a nuestra esencia. Entonces, por ejemplo, si en este momento estás pasando por un lugar difícil y te abrazo si es el caso, puedes recordar un momento de tu vida que estabas más parada en tu esencia, en tu fuerza, en tu amor propio, y de pronto eso te puede ayudar a volver más a tu esencia y salir un poquito del ego. Espero les haya gustado, me encantaría leerlos, me encantaría escuchar opiniones. Gracias por acompañarme hasta aquí y les mando un abrazo gigante.